buenas noches a todos. Gracias, Emilce, por la presentación. Estoy, la verdad, que muy contento de participar en esta invitación que me has hecho. Así que, bueno, poder compartir algunas reflexiones, cuestiones vinculadas al mundo de las bibliotecas en general. Ya saben, como dijo recién Emilce, que me interesa mucho el tema y soy bastante inquieto. Esta situación también en la que estamos viviendo, rara para todos en el mundo, hace que también las personas que somos inquietas porque que tenemos varios trabajos, estemos raros y disfrutando en algún momento, en otros angustiados de estar encerrados. Pero bueno, Internet es una especie de refugio también para todos y es un espacio, digamos, para crecimiento intelectual. Así que, bueno, muchas gracias, Emilce, y gracias a todos ustedes también por estar ahí, todos los colegas de todos los países. Así que los saludos a todos y bueno, cuando tú me digas, ya arranco entonces, Emilce. Fernando, adelante, te escuchamos. Bien, bueno, voy a poner la presentación. Sí, ahí está. Tarda unos minutitos hasta que agarre. Puede ser en algún momento que pueda aparecer mi hijo, escuchar algunas voces de la familia acá también, por eso me excuso. Son estas formas de la pandemia que van a quedar registrados para todos. Así que ahí voy a poner la presentación. Ahí se ve. A ver, ahí creo que está agarrando. Bien, no sé si la... Perfecto. Bueno, ahí está. Vamos a arrancar, como les contaba. Yo soy un bibliotecario argentino que vivo en una ciudad que se llama Luján, provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros de la capital. Esa es también una de las cosas porque soy bastante inquieto. Es una ciudad de provincia, de la Pampa bonaerense, donde no hay demasiados incentivos, no muchísimos como puede ser una gran capital, así que mi curiosidad siempre va por Internet. Soy como más un internauta que otra cosa. Bueno, el tema de la charla son los servicios digitales en esta situación de aislamiento obligatorio que han pasado en todos los países, que estamos atravesando todos en común, y pensar qué pasa con esos servicios digitales en las bibliotecas, cómo nos estamos acomodando. Llegó el aislamiento obligatorio. ¿Por qué? Por el coronavirus, digamos, por el COVID-19. Esta pandemia, este virus que se ha esparcido, que se sigue esparciendo, y la verdad que hemos tenido que recluirnos para que no sea una catástrofe mundial, que ya lo es, lamentablemente, y para evitar menos riesgos, los gobiernos a nivel nacional de la mayoría de los países, por la expansión de este virus, han decidido que las personas estemos aisladas unos a otros para cuidarnos entre todos. Son decisiones que hemos tomado como sociedad y hemos empezado a decidirnos por esta situación. Bueno, esto es lo que comentaba recién. Los gobiernos en todos los países han tomado esta decisión. Hay un montón de palabras claves, de hashtag que quédate en casa, es uno que esta captura lo saqué del gobierno paraguayo. Es decir, esa es esta cuestión de estemos en casa, estemos recluidos, y bueno, eso va a cambiar y está cambiando la forma de vida en estos meses. Vamos a ver qué va a pasar de acá más adelante con nuestra vida, que eso va a impactar no solamente en la biblioteca, obviamente, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué efectos tendrá esta famosa cuarentena? Es mucho tiempo, un mes, algunos países un poquito más, y llenos de angustia. En mi caso he empezado con mucho trabajo, con mucha productividad, y después he tenido que relajar, porque el teletrabajo, de lo que vamos a hablar ahora, tiene sus características que no estamos habituados, en general los que vamos de un lugar a otro. Bueno, llegaron también los tapabocas, también por decisiones de los gobiernos,
siempre fundamentado por los epidemiólogos y la Organización Mundial de la Salud. Los artistas, la cultura también han tenido, por un lado, que hacer cosas en esta situación de encierro para sobrevivir. Los artistas también han plasmado y van a quedar por mucho tiempo estas manifestaciones culturales, en este caso ya lo estamos viendo ustedes en la captura, esta idea también de los tapabocas para cuidarnos unos a otros. Y bueno, ahora ya este virus que se está propagando, o que se ha propagado, ha logrado lo que quizás los cursos de capacitación o de transformación digital no, en todo este tiempo, en el mundo en general, que es la digitalización del mundo. Hemos tenido que digitalizarnos, hemos tenido que acostumbrarnos a relacionarnos unos con otros con pantallas. Ha sido la tecnología y es la tecnología que se está metiendo en nuestra vida. Cada vez más ya se estaba metiendo y ahora es un puente, es una especie de respirador que hace que en definitiva estemos más conectados con nuestros seres queridos, con aquellas personas, con los servicios también. Con montones de servicios han tenido que adaptarse a esta situación de tecnologización de la vida. También reflexiono esto, ¿qué hubiese pasado si no tuviésemos internet? ¿Qué nos pasaría ahora? En mi caso personal como profesor de tecnología me encuentro a veces con varias resistencias de los alumnos, algunos alumnos a veces por edad o a veces por prejuicio, en el debate de si una cosa es la lectura impresa y otra en digital, o una cosa es internet y otra cosa es la vida por afuera, entre comillas, cuando en realidad, hoy en día, ¿qué sería ahora mismo si no tuviésemos internet, por ejemplo? Sería muy difícil. Vamos a ver unos datos también de contexto. ¿Cuáles son las apps más descargadas? En este caso de España, no pude encontrar de América Latina, pero en general los datos son muy similares en el mundo. Las aplicaciones más descargadas para teléfonos móviles, en este caso en España, fíjense en Google Play, la aplicación Zoom, y en la App Store, para todas aquellas aplicaciones de Apple, también Zoom. Ya ustedes, he leído texto también como Zoom es una aplicación que en el ámbito laboral y en el ámbito familiar o de contacto se ha vuelto como una plaga también, una especie de difusión de esta aplicación de videollamadas que en realidad ya existía antes, surgió en el 2018 y ahora estalló. Incluso hay un montón de cuestiones vinculadas a la seguridad que por ahí muchos de los que andan por internet o que están con las noticias habrán visto algo, que el tema de la seguridad ahora están tratando de manejarlo, pero tenían muchos cuestionamientos. Pero igual sigue siendo la aplicación, es una aplicación muy estable, es muy sencilla de utilizar y con la banda ancha que en general tiene todo el mundo, se pueden realizar las comunicaciones. Bueno, les quería también mostrar otros datos de qué contenidos leen los consumidores durante el COVID. Lectura en general, o sea, temáticas de diarios electrónicos, aplicaciones, etcétera, y sobre, digamos, la información o los contenidos más leídos en esta época son las cuestiones relacionadas a la salud, a la enfermedad, el bienestar y cuestiones vinculadas a hospital. Esto también es importante porque la información que más uno está buscando va por acá. Fíjense que redes sociales, aplicaciones, sobre esas temáticas están en el puesto 6, y sobre educación recién encuentro, la lista más larga, ustedes la pueden ver después, cuando tengan la presentación van a poder descargarla. Algún tema educativo podemos encontrar en el puesto 18 de ciencia también, de educación universitaria, pero obviamente que sobre legislación y sobre salud, esto es un dato importante.
de todo lo que se lee en distintos medios, porque después lo vamos a ver con las noticias falsas, a mayor cantidad de circulación de noticias falsas, también circulan las noticias que contrastan esa información, si es cierta o no y verídica. Pero bueno, eso ya nos vamos a meter en otro bloquecito más adelante. Vamos a hablar de cómo encuentra este fenómeno de la virtualización, de la digitalización, a América Latina. De golpe y porrazo hemos tenido que digitalizarnos. No nos quedó otra en el tema educativo, ni que hablar. La mayoría de los sistemas educativos en el mundo se están realizando a distancia. Eso implica también que nosotros, los bibliotecarios y las bibliotecas, estemos ahí, para no perder el tren, que no nos va a ser muy difícil. Pero ¿qué pasa en América Latina? Este es un informe, también se los voy a poner el enlace para descargarlo, si no lo pueden googlear y lo van a encontrar. ¿Cómo está América Latina? Y leyendo para esta charla es interesante plantear esto. Fíjense el índice de digitalización y el índice de capital humano, que tiene la base de datos de CEPAL. El capital humano sería las condiciones que tiene una población para adaptarse a la sociedad en la que vive. Condiciones socioeconómicas, sociales, educativas. Y es interesante ver cómo la digitalización en América Latina va aumentando. Desde el 2008 va en una curva ascendente, y el capital humano queda más o menos casi en una línea recta. Por lo que vemos es que la brecha se va haciendo más grande, se digitaliza las sociedades en América Latina, y el capital humano queda estable, en un promedio, obviamente, sin meternos en detalles de cada país, porque sabemos que América Latina es muy desigual, cada país es muy distinto, y adentro de cada país es distinto, y adentro de cada ciudad también estas cuestiones desiguales son muy grandes. Pero lo que vemos acá, ¿qué pasa? Las sociedades se van digitalizando cada vez más, y el conocimiento y el capital de las personas sigue estable. A nivel social estamos hablando. Y esta es una brecha que nos agarró ahora. Fíjense, en 2018, la del 2019 y 20 no debe variar muchísimo. Por lo tanto, esto muestra de cómo estamos en América Latina, este virus de la digitalización, que es un poco la idea que va a transmitir la charla. En América Latina tenemos que pensar con estas brechas, con estos quiebres que hay en nuestras ciudades, en nuestras localidades, en nuestros países, que es algo que tenemos que tener en cuenta para diseñar servicios digitales en nuestras bibliotecas. Obviamente, como decía recién, cada biblioteca también es muy desigual, cada sistema bibliotecario en cada país también es muy distinto, y cada biblioteca en su contexto va a tener distintas realidades. Y también me puse a observar el tema de la educación a distancia en América Latina. Este informe lo que plantea es que lo que encuentra es que la falta de plataformas virtuales de la mayoría de los países no es la única dificultad para la educación a distancia. O sea, a ver, no toda la educación a distancia se arregla con una plataforma virtual, pero es una herramienta importante. Tanto en todos los niveles educativos, los distintos países de América Latina tienen distintas políticas de educación digital, han tenido entrega de notebooks, de dispositivos, pero el tema, ya lo sabemos, es el cambio de los gobiernos y las políticas. Esa es una dificultad hoy en día para la educación a distancia. Si un sistema educativo de educación secundaria no tiene una plataforma, los docentes después van a rebuscársela, como decimos en Argentina, por cualquier otra plataforma. Esto también va a pasar con los libros digitales en toda América Latina, porque, bueno, también hay empresas que ofrecen sus productos. No hay países con una plataforma única donde el Estado le ofrezca el acceso a sus ciudadanos al material digital con derechos de autor. Pero bueno, y acá dice otros aspectos para el tema de la educación a distancia, es la conectividad. Esta es una de las brechas más grandes que hay
obviamente la social es la más grande, pero la brecha social también se transmite con, es la condición también de la brecha digital, que hay falta de acceso a equipos y conexión a Internet en América Latina. Y eso es grave también. O sea, afecta a cómo manejar la educación en esta situación. O sea, hay un montón de personas ahora que van a quedar muy excluidas de su formación por estar fuera de la conectividad. Acá podemos hablar del rol del Estado y el rol de las empresas también, que obviamente las empresas buscan su ganancia y el Estado tendría que equilibrar de alguna manera. Pero es importante que nosotros como bibliotecarios también promovamos políticas con las asociaciones, a los gobiernos tanto municipales, provinciales y nacionales, este tema del equilibrio de la conectividad también, que llegue la conectividad y el acceso económico para acceder a ellos, principalmente con los más desfavorecidos, que ahora va a ser muy difícil, estas brechas se están ensanchando cada vez más. Después, la segunda brecha, que ya no es de la conectividad o del acceso a los equipos, o sea, podemos regalar o entregar computadoras, pero si no formamos a los estudiantes o a la ciudadanía, quedamos muy rezagados. Y esas son las habilidades digitales por parte de los profesores y alumnos, con menor exposición a tales tecnologías. O sea que podemos trabajar con la conectividad, desde la biblioteca, por ejemplo, ofreciéndole equipamientos, pero si las personas no tienen las habilidades necesarias, va a haber una brecha mucho más grande todavía, que es la brecha más difícil. Todas son las brechas difíciles, pero las habilidades digitales, ahí tenemos un papel importantísimo los bibliotecarios. Y lo vemos, hay profesores en los sistemas educativos que no están preparados ahora para por ejemplo, preparar una clase virtual o educación a distancia. Obvio que también falta la cuestión tecnológica, pero los gobiernos ahora están muy preocupados porque se está probando en estas situaciones, podemos decir que son prácticamente casi de laboratorio, cómo está parado cada país frente a la educación digital. Yo hablo por mi país y por lo que he leído en general, las quejas son de casi todos los países de América Latina, o sea, esta falta de preparación de los profesores, ni que hablar de los alumnos, pero el sistema educativo es como que está todavía muy lejano de la educación digital en la forma adecuada por todas estas cosas que estuvimos hablando. O sea, hay un montón de causas para explicar esto, y lo que se viene va a ser más complejo todavía porque la desigualdad va a ser aún mayor. Bueno, ya nos metemos de a poquito con las bibliotecas. Las bibliotecas todavía, lejos de ser actores principales en la educación a distancia, los que ya me han escuchado alguna vez en mi charla, siempre estoy hablando de esto, y cuesta muy difícil porque la biblioteca en general se la asocia a la cuestión cultural, a la cuestión de la información, pero habría que hacer una pata en la parte educativa también, y trabajar con los bibliotecarios escolares, pero la biblioteca pública también tiene que brindar servicios educativos en línea, estamos hablando acá en esta charla, en todo sentido, y las bibliotecas de todo tipo tienen que también focalizar la parte educativa en sus servicios. Pero la educación a distancia tiene su complejidad incluso en entornos digitales. Bueno, ¿qué está pasando también en este momento? Algunas bibliotecas cerraron, la mayoría, digamos. No conozco la situación de todos los países, pero la mayoría cerraron sus puertas. Podemos decir que las bibliotecas tradicionalmente son servicios presenciales, son totalmente presenciales. Siempre hemos hecho los que trabajamos en bibliotecas el rol principal, lo presencial, y lo digital es como que algo secundario o complementario a lo digital. Pero ahora cambió todo. Ahora tuvimos que ir de urgencia a servicios digitales y remotos. Y las que no pudieron hacerlo van a tener inconvenientes para adaptarse a lo que se va a venir. Esperemos que no, pero se viene situación difícil en esto. Entonces, las bibliotecas cerraron sus puertas para atención al público, porque ya cerró
todo el mundo para todo, y empezaron a ofrecer sus servicios en forma remota, las que pudieron. Este documento que estoy mostrando también lo pueden googlear, yo lo bajé, es de esta semana, de Udo Pardo Kunkliski y Cristóbal Cobo. Estos dos autores ya habían escrito otro libro, Planeta 2.0, y fueron unos de los difusores de la web 2.0. Sacaron este texto que se llama Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. Aunque habla de la universidad, es interesante para pensar el tema educativo en línea, de cómo tanto los estudiantes, hay ideas para estudiantes, para profesores, incluso para gestores, de cómo pensar la educación en tiempos de pandemia y cómo focalizar la cuestión en la virtualidad. Y esto es muy interesante porque ellos hablan de un modelo híbrido, que lo presencial y lo virtual y lo digital va a ser una constante. Ya ellos tienen esa idea, esa hipótesis muy fuerte, que este modelo híbrido nos vamos a tener que acomodar. Por eso, ellos plantean una pregunta al principio interesante, y si hubiéramos empezado antes de empezar, en esa reflexión ellos dicen como que los sistemas educativos ahora están avanzados a lo digital, se abalanzaron, están descubriendo herramientas, cosas que ya estaban prácticamente. Nos pasa quizás a muchos que estamos trabajando con estos temas, que vemos a otros que están descubriendo un montón de cosas que ya existían. Pero bueno, bienvenido sea esta situación, pero es difícil ahora arrancar casi de cero con cuestiones que ya estaban de antes. Y dicen otra frase, esta frase es muy buena, que me da vuelta por la cabeza y para compartirlas con ustedes. Una buena curación de contenidos puede ser mejor que toda una biblioteca digital. Esta frase la pienso en el sentido que ya, o sea, está muy bien armar bibliotecas digitales, repositorios, pero lo que hoy tiene que hacer una biblioteca, porque hay tantos recursos en Internet, tantos, es esto, es curar contenidos, es filtrar contenidos, y esa es la capacidad que tienen los bibliotecarios y que tenemos, porque nuestro trabajo siempre fue así, y ahora más todavía en el mundo digital. Una buena curación de contenidos es mejor que una biblioteca digital. Y si tenemos las bibliotecas digitales, nuestra tarea va a ser curar esos contenidos, no solamente tener la biblioteca para que la gente entre al buscador y encuentre su información, sino darle cuáles son los contenidos principales, cuáles le pueden servir a las distintas comunidades que nos servimos. Y esa es una tarea importantísima, que, bueno, va a necesitar o necesita que los bibliotecarios nos formemos en estas competencias de curación de contenidos mucho más, porque ya no va a servir solamente con armar una biblioteca digital, que está buenísimo, hay que hacerlo, pero ya estamos en otra etapa, estamos en una etapa en donde la cantidad de contenidos es enorme y cada vez va a haber más contenidos, y por ahí las bibliotecas van a generar contenidos, pero la biblioteca tiene que tender hacia la curación más que hacia el almacenamiento. ¿Ah? ¿Se entiende? O sea, buscar un equilibrio también. Que muchos, yo he visto, han hecho este trabajo de curación y lo estamos haciendo, como diríamos acá en Argentina, a los ponchazos. Pero tenemos que mejorar mucho en esas cosas. Entonces, se me ocurrió también, jugando un poco con el título del libro, que la idea de esta charla es expandir las bibliotecas más allá de los servicios remotos de emergencia. Esta idea de pensar las bibliotecas no con los contenidos que tienen, sino también pensar en las comunidades, ser una especie de intermediario, volver a ser intermediario con las comunidades. Y la biblioteca, expandirlas, las colecciones que tiene la biblioteca, difundirlas. Estos servicios digitales son servicios de emergencia, lo que he visto, lo que nos está pasando a la mayoría de las bibliotecas. Hemos ido a la virtualidad, a los servicios digitales,
porque nos está tocando esto, pero bueno, llegaron los servicios digitales y llegaron para quedarse. Este tema que no vamos a poder volver atrás, o sea que el que vuelva atrás va a dar unos pasos atrás y se va a quedar muy lejos, y principalmente va a quedar lejos de las comunidades que van a necesitar la asistencia. Y esto es lo que los comentaba. Estos desafíos va a ser difícil porque gran parte de las bibliotecas tienen sus servicios en forma presencial, son presenciales y bueno, nos está costando, nos va a costar mantenernos en la virtualidad, y por eso va a ser un desafío grande, porque tenemos los recursos, tenemos los profesionales adecuados para trabajar para seguir trabajando en la virtualidad, para seguir brindando más servicios en las estructuras, en las administraciones de las bibliotecas. ¿Se va a apostar a lo digital o ya está, se acabó la cuarentena y volvemos a lo presencial? Esa es una pregunta que me hago. Y quiero retomar ahora, pensando esto que estaba comentando, lo que está pasando en España, que ellos ya están abriendo de a poco las bibliotecas, y no pude encontrar el autor de este gráfico, que grafica un poco lo que se está hablando en esta semana de nuestros colegas españoles con el tema de los protocolos para aperturas de bibliotecas. Esta charla es sobre servicios digitales y he leído algunos protocolos, por ejemplo el de bibliotecas universitarias, que plantean en el protocolo los servicios virtuales, y eso es muy interesante. Los protocolos siempre se basan en la presencialidad, en el tema de la distancia social, ahora con el tema del COVID, del cuidado, pero me gustó el de las bibliotecas universitarias porque hace mucho hincapié en la cuestión de los servicios remotos también, que eso también tienen que tener y tienen que estar en cuenta en los protocolos. No solamente a qué distancia van a atender los bibliotecarios y si van a abrir las salas de lectura, cómo lo van a abrir, que ese es un tema que hay que tratarlo, está bien, pero bueno, eso se lo dejo a personas que también, obviamente que en las bibliotecas que trabajamos todos lo vamos a tener que hacer, pero sin dejar de lado lo digital, por favor. Este también es es un flyer que se difundió en internet de la Biblioteca Nacional Checa, que la Biblioteca Nacional Checa está difundiendo también las medidas de protocolos para el tema de los libros, el tema del papel, del libro impreso, de cómo guardarlo. Esta es una buena forma de difundir información a través de flyer. También, por eso, la tecnología digital, las redes sociales van a ocupar un rol importante, porque no todos los usuarios van a poder concurrir cuando se empiecen a abrir las bibliotecas. Entonces, las redes sociales son importantísimas, el canal de WhatsApp, para estar en contacto los usuarios que sepan muy bien cuáles son las normas de la biblioteca, ¿tá? Para que vayan preparados en la biblioteca. Por eso lo digital no lo podemos dejar de lado. Va a ser muy importante que no perdamos eso. Bueno, el 21 de marzo, ya que casi un mes, sí, casi un mes y pico, estuvimos varios colegas en este foro organizado por IFLALAC, con infotecarios, y ya queda lejísimo. En ese momento me tocó dar una charla, y bueno, la charla de hoy está basada en esa, pero cuando la empecé a hacer me di cuenta que cambiaron un montón de cosas. Cada semana, cada día van cambiando un montón de cosas, tanto sobre el COVID como con el tema en todos los países, me imagino, los gobiernos están tomando decisiones día a día de acuerdo a cómo va la situación de la epidemia. Imagínense con las bibliotecas. Pensamos servicios de alguna manera y después nos fuimos reorganizando en el trabajo de otra manera, en el caso en la que yo estoy trabajando. IFLA, esto fue el 21. El 23 de marzo, IFLA, en un anuncio de la presidenta y del secretario, dando un mensaje muy interesante, la Organización Internacional de Bibliotecarios,
Las bibliotecas de todo el mundo se ven afectadas por la aparición y propagación de la enfermedad del coronavirus. También está el enlace, lo pueden googlear. Y es interesante porque habla de la importancia de las bibliotecas en esta situación y cómo las bibliotecas, a pesar que han quedado cerradas la parte presencial, siguen trabajando detrás para ofrecer de una forma muy creativa. La verdad que el colectivo bibliotecario en general se ha arremangado y ha estado muy bien a nivel internacional ante esta situación, de distintas maneras. Bueno, en la misma página van a encontrar la situación global del COVID-19 y las bibliotecas. Ahí le puse un enlace también, lo pueden googlear, también entra en la página de IFLA. Hay un post en el cual lo van actualizando con todas experiencias internacionales sobre el tema de las bibliotecas, de lo que están haciendo a nivel internacional. Es muy interesante ese post porque se va actualizando constantemente. Y también hablan de este tema, por eso se los recomiendo, de qué protocolos se están utilizando a nivel internacional para la apertura. Entonces, también lo van actualizando. Si ustedes en sus países van a tomar una decisión de armado de protocolos, que lo vamos a tener que hacer todos en las bibliotecas de cada uno, les recomiendo ese texto porque plantea un montón de cosas con el tema del papel, con el tema del... o sea, cuánto tiempo hay que tener resguardados los libros. Todavía no hay información científica certera, son solamente investigaciones de los 7 días, de los 10 días. Por ejemplo, en España decidieron guardar los 10 días al material, pero bueno, según lo que dicen las investigaciones, hay distintas investigaciones, no hay una sola. Pero bueno, no me quiero meter en esos detalles porque no vamos de lo digital, pero es importante tenerlo en cuenta. El año pasado salió un texto del desarrollo y acceso a la información 2019, que lo presentaron en Buenos Aires y tuve la oportunidad de participar. Estaba la presidenta Gloria Pérez Almerón en su momento, nuestra colega española, con una gestión muy buena, interesante para todos nosotros. Y me quiero quedar con una frase, porque es importante el acceso a la información y papel que tenemos las bibliotecas, los bibliotecarios, para tratar de disminuir las brechas de acceso a la información. Las brechas, digo, no digo la brecha. Y Gerard Leitner, secretario general de la IFLA, planteó una frase que dice: no hay desarrollo sin acceso a la información. Y no hay acceso significativo a la información sin bibliotecas. Y aquí es también otra cuestión que estamos, me imagino todos los que estamos acá de acuerdo, o sea que el papel de las bibliotecas es central para todo esto que estuve charlando en América Latina, las brechas digitales, las brechas sociales, la gente que no tiene acceso a la tecnología. Tenemos que pensar en todo eso, en todas esas cuestiones que son los más necesitados, y ahí es donde tenemos que estar ahora pensando servicios para ellos. Y también para las personas que tienen acceso a la tecnología también. Ese es el equilibrio que tenemos que armar. Pero el acceso tiene que ser significativo para todos, todos. Bueno, el COVID-19 puso en evidencia las brechas de desigualdad de las bibliotecas y sus comunidades. O sea, estamos cayendo, ya la sabíamos, pero cada vez más, ahora nos tenemos que hacer cargo de estas brechas, en la medida de nuestras posibilidades y de qué cosas podemos hacer las bibliotecas ante esto, ante el acceso a la información en todo sentido. Bueno, volviendo, ahora sí ya nos metemos al mundo de los servicios digitales, que estamos hablando de eso mismo, digamos. Parte del acceso a la información son los servicios digitales que podemos brindar. Y este tuit es un tuit de hoy, de España, acá lo ven en el centro de la comunidad bibliotecaria española, y ellos dicen que los servicios digitales de eBiblio, y pregunte al bibliotecario, la biblioteca responde, se consolidan como dos de los más demandados por los ciudadanos durante el confinamiento. O sea, estos servicios de bibliotecas, obviamente, se van diciendo algo que está pasando, que es así, no quedó otra, que en el país de ellos, estas aplicaciones de
lectura digital, de préstamo digital y de referencia digital, son las que más demandadas por los ciudadanos. Bueno, ¿son servicios digitales de emergencia o las bibliotecas siempre hemos tenido estos servicios digitales? Mi opinión es que la mayoría, o no sé la mayoría, pero bueno, gran parte de ellos servicios son de emergencia. O sea, ahora han puesto toda su fuerza ahí y eso está muy bien. Pero bueno, son de emergencias y esperemos que, como dije hoy, se naturalicen en todo sentido. Para ello, les voy a contar el caso argentino en el cual estuve trabajando con Jessica, una colega, y hicimos un relevamiento en la tercera semana del confinamiento obligatorio en Argentina, el aislamiento obligatorio. ¿Qué pasaba con las bibliotecas argentinas? Y empezamos hicimos un formulario que lo distribuimos por las distintas redes de bibliotecas para que nos contestaran sobre cómo estaban actuando las bibliotecas con sus servicios. Y bueno, la mayoría hablaban prácticamente de servicios digitales, todas las que respondieron, Las que respondieron no tuvimos una alta respuesta, que eso también nos lleva a pensar qué pasó, por qué nos respondieron solamente las que están en formato digital, la mayoría, que sí se volcaron a este tema. Y lo que encontramos es que las mayorías que nos respondieron son bibliotecas de carácter educativo, tanto universitarias como escolares. Y las bibliotecas populares, que en Argentina tenemos esa tipología, y las públicas en menor medida, y las especializadas poco. Obviamente que las bibliotecas nacionales, en Argentina tenemos 3, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la Biblioteca del Congreso, Nacional del Congreso y la Biblioteca Nacional de Maestros. Las 3 están abocadas muy bien, lo están haciendo al formato en servicios digitales. Pero ese es el tema. Nos llamó la atención que la mayoría que nos contestaron sean bibliotecas de cuestiones educativas. Vamos a ver algunos datos de este relevamiento que hicimos, que encontramos, que nos respondieron, digamos. Los servicios y recursos bibliotecarios agrupados, fíjense, lo que más utilizan las bibliotecas ofrecen principalmente son servicios de referencia. ¿Está? O sea, esto es lo que pasaba en las bibliotecas españolas. O sea, el tema de consultar, de aquellos usuarios empezaron a hacer consultas a sus bibliotecas sobre distintas búsquedas, pedido de información, qué va a pasar con los préstamos de material impreso, cómo puedo hacer para habilitar tal cosa. Y esto está relacionado de alguna manera con el ofrecimiento de los recursos digitales, porque se empezaron a ofrecer mucho las bibliotecas digitales, las que lo tenían, bueno, lo pusieron en marcha y empezaron a difundirlos mucho más. Y también lo que encontramos es que los perfiles de redes sociales tienen un lugar muy importante en la virtualidad. Esto no es nada nuevo, pero estamos constatando que las redes sociales son muy importantes para todo tipo de biblioteca, para la mayoría. Y después, los sitios web, fíjense que son servicios que no lo utilizan todas las bibliotecas, que eso nos llama la atención, o bibliotecas no tengan sitio web. Eso pueden también trabajar las bibliotecas, digamos, públicas, las bibliotecas escolares y educativas también pueden ofrecer este tipo de recursos, porque todavía sigue siendo un lugar donde se vincula mucho la información institucional para todos. También nos llamó la atención la baja, eso lo vamos a hablar también más adelante, la baja no hay tantos servicios de formación en línea en las bibliotecas, en este caso, que a mí particularmente me llama la atención. Después, ¿qué nuevos servicios y recursos bibliotecarios durante el confinamiento? ¿Qué cosas nuevas les preguntamos a los bibliotecarios argentinos? Y ellos respondieron, los que nos respondieron, es que, fíjense, referencia por WhatsApp, referencia por redes sociales, perfil en redes sociales, todo el tema de los canales interactivos, muy importante. Fíjense que la referencia por WhatsApp es cómo creció, es muy alto este servicio de las bibliotecas
que eso también, el WhatsApp se está convirtiendo en la aplicación estrella para nuestro relevamiento, y el tema de las redes sociales también. Y aparece la cuestión de los libros digitales y de libros electrónicos principalmente. Las bibliotecas digitales de este carácter, no tanto bibliotecas de otro tipo de material, pero sí han aparecido muchas bibliotecas digitales y bibliotecas que han difundido este tipo de iniciativas. Bueno, ese más o menos son los datos de relevamiento que les quería mostrar. El artículo de este informe está disponible en línea. También si ustedes lo googlean, lo van a poder encontrar así. Igual cuando compartan las filminas van a poder acceder a ello para cualquier cosa, que a lo largo de esta charla lo vamos a seguir desmenuzando. También ha pasado en el tema cultural, este tema de los libros digitales, bibliotecas digitales, que hay esta noticia que se vendieron muchos más libros electrónicos. En este caso es el diario Clarín de Argentina, plantea como que también la gente, las personas en situaciones de confinamiento, también está leyendo más libros electrónicos. Bueno, esto es importante también para el tema digital, que los libros electrónicos están creciendo mucho más, porque en América Latina era muy bajo, o sigue siendo muy bajo la cantidad de lectores, pero está aumentando. Eso es un dato alentador para ir pensando nosotros, delinear servicios digitales para acá. Pero a su vez, también lo que ha aumentado, o por lo menos la percepción, el tema de la piratería. Cada país tiene su legislación sobre derechos de autor. Nosotros como bibliotecarios tenemos que conocerla y, bueno, tenemos que respetar los derechos porque, digamos, estamos haciendo una actividad legal, por lo menos esa es mi postura, pero también hay otra realidad. El tema se planteó en el debate, en el caso de Argentina, de una biblioteca digital por Facebook, donde se distribuía material con derechos de forma ilegal, o digamos, compartían los PDF por ahí. Una autora encontró, le avisaron, se quejó, y bueno, ahí se armó un debate que incluso llevó a agresiones adentro del grupo. Bueno, los autores, los escritores salieron en defensa, pero también plantear este debate del tema que ellos quieren cobrar sus regalías, que la cuestión, en el caso que sabemos, se lleva gran parte de los ingresos las grandes editoriales. Por ahí es el tema. Pero bueno, es un debate que está de los derechos de autor. ¿Y qué hacemos los bibliotecarios? Digitalizamos y compartimos todo el material libre de derecho. En el post que tienen los de IFLA, los de IFLA ahí plantean que hay países que muchas asociaciones bibliotecarias han solicitado las excepciones de los derechos patrimoniales de autor ahora para que en esta cuarentena haya una excepción, porque hay personas que no se pueden trasladar y necesitan el material. Es todo un debate, toda esta cuestión, pero bueno, los lobbies de las empresas obviamente que no van a querer, obviamente hasta que no haya una decisión de los gobiernos para la excepción, pero el debate está en realidad que la excepción a bibliotecas tiene que existir. El uso justo. En el caso de Argentina no existe una excepción para uso de bibliotecas, materiales únicos y esas cosas. O sea que cualquier reproducción, o sea, leer un libro, depende de la cantidad también, a veces puede estar bien y a veces puede estar mal. Eso depende de cada país. Eso no me quiero meter demasiado porque cada país, conociendo que me dijeron que hay gente de muchos países, tiene su legislación y bueno, cada país tiene su propia normativa. Pero siempre tenemos que respetar los derechos en cuanto a las bibliotecas. Obviamente después cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero las bibliotecas tenemos que defender esto porque en definitiva lo que hacemos nosotros es le damos mucha más difusión al material librario, a los autores que se hacen más conocidos. Pero bueno, esa es cuestión, también los bibliotecarios tenemos que meternos y trabajar con el tema este de la piratería, piratería entre comillas, porque a ver,
piratas, porque hay gente que tiene buenas intenciones para acceder. Ni que hablar con las personas con discapacidad, con el Tratado de Marrakech y esos temas. Bueno, en el caso de algunas editoriales, han dejado a algunas universidades el acceso a sin restricciones a plataformas de libros digitales. En este caso es una campaña que hicimos en la universidad donde trabajo, en la biblioteca. La empresa nos ha puesto el tema durante esta pandemia, tenemos acceso irrestricto y subimos los usuarios de la universidad para que puedan acceder a la consulta de préstamo de libro digital. Por eso es importante también tener en cuenta estas cosas. Las plataformas de libros digitales son importantes, y libros con derecho, obviamente, y sería muy interesante que se le ofrezca a todos los sistemas educativos y de calidad. Pues pasa que, bueno, hay una dispersión muy grande de bibliotecas digitales. Como volvemos al tema de las redes sociales de las bibliotecas cobraron mucho más protagonismo ahora. El tema es que los primeros días, en el caso de las bibliotecas educativas, tanto escolares o universitarias, hubo una cantidad grande de usuarios que lo que hicieron es, digamos, consultar mucho estos sitios, por lo tanto tuvieron altas consultas. En este caso le quería mostrar una biblioteca pública, por ahí la mayoría ya las conoce, de la Biblioteca Vasconcelos de México, para que la sigan. Yo la sigo y aprendo muchísimo de ellos porque trabajan muy bien. Y bueno, las bibliotecas en las redes, tenemos que aprender constantemente de estar en estos espacios directos con los usuarios. Tanto campañas para hacer marketing, no solamente para difundir información, sino también para generar comunidad. Entonces las redes sociales como canal de servicio digital es clave. O sea, tanto lo que son libros digitales, pensemos en servicios para ofrecerle a nuestros usuarios, libros libres de derecho o de acceso abierto, libres con derecho, tenemos que buscar ya plataformas, pero también pensemos en las redes sociales. Hoy en día la biblioteca la tenemos que pensar como un sistema y con un montón de elementos. Volviendo al trabajo, al informe, ya nos metemos a otra cuestión que es el teletrabajo bibliotecario. De las bibliotecas nos respondieron que el 70,4% estaban haciendo teletrabajo y casi el 30% no lo estaban haciendo. Es un dato interesante. El 70% es un dato alto para las que nos respondieron, quizá porque eran las que no habían respondido, pero hay un 30% que no está haciendo teletrabajo. O sea que cada trabajador está en su casa, cada bibliotecario, haciendo otro tipo de tareas. Pero en este caso, vemos que la mayoría sí está trabajando desde su casa a través de dispositivos. Bueno, el teletrabajo bibliotecario, como lo decíamos recién, lo hemos tenido que adaptar a esta forma de trabajo, porque las bibliotecas en general, nuestro trabajo es presencial, y bueno, hemos tenido que ir a trabajar a casa, y es donde estamos haciendo, con otras tareas, con nuestros hijos, con nuestras parejas, nuestras familias, o con quien estemos, y nuestras mascotas, y bueno, ¿qué va a pasar después? Las asociaciones profesionales van a tener que también hacer algunas recomendaciones, el tema del ocio, del tiempo de trabajo, cómo nos vamos adaptando, de tener un espacio libre o un momento de ocio. Igualmente el teletrabajo que estamos haciendo, todos, los que nos tocan a todos, no es un teletrabajo tradicional, porque en este caso no podemos salir. En general los nomad o trabajadores del conocimiento, ya venimos viendo esta figura, que no trabajan desde un lugar específico, por ahí van a un café o a algún lugar, ahora cada uno está recluido en su casa. Pero bueno, las condiciones de trabajo son distintas, y nos estamos dando cuenta que hay personas o hay actividades que no hace falta estar en la biblioteca. Estoy hablando, obviamente, de una biblioteca grande. En una biblioteca chica, obviamente, que el bibliotecario o la bibliotecaria es orquesta, o sea, hace todo y, bueno, tiene que estar presente. ¿Qué
tipos de herramientas utilizadas para el teletrabajo bibliotecario. Acá también nos llamó la atención con Jessica de los grupos de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es la aplicación más utilizada para el teletrabajo, por lo menos los que nos contestaron, y es interesante porque los grupos de WhatsApp son de cada uno, los trabajos nos dan los WhatsApp para teletrabajo, sí, para hacer referencia en algunos casos, pero bueno, esto habla también de cómo nos hemos distribuido esta forma de tarea y nos hemos acomodado. El WhatsApp, como decimos acá en Argentina, ya es un servicio bibliotecario muy utilizado prácticamente para todo, y esto no lo dejemos de lado, porque hoy los usuarios están en WhatsApp, y creo que un servicio digital sin WhatsApp hoy en día se hace difícil. Tengamos en cuenta todos los canales, pero pensemos en esta idea. También, fíjense que videoconferencias no son, por lo menos nos respondieron acá, no utilizaban mucho. También tiene que ver con la conectividad que tengan los bibliotecarios en sus hogares, porque esta cuestión también, el teletrabajo normal, los empleadores le dan las herramientas para trabajar. Acá, cada uno, nosotros, o varios colegas, me imagino que algunos también, estamos trabajando con nuestras herramientas de trabajo. En esta situación de emergencia, bueno, como les dije, nos hemos arremangado y bueno, tratamos de salir adelante, pero regular el teletrabajo es toda una cuestión a nivel sindicatos que van a tener que hablarse, pero también tiene que ver con los tiempos, pero el teletrabajo también implica que ya no se trabaja por horarios, sino por objetivos. Esas son formas de trabajar distintas a las que estamos habituados. Como les decía, WhatsApp, ahí les dejo el logo, ya lo conocemos todos, esta aplicación de Facebook. También se encuentra otra aplicación conocida, se llama Telegram, pero bueno, WhatsApp, también lo que tiene WhatsApp, lo están usando los gobiernos para difundir información sobre el COVID. Tienen listas de difusión, eso también lo puede armar la biblioteca, solamente direccional, un administrador, y ahí la información, incluso no se pueden ver los teléfonos de las otras personas que están en los grupos de difusión, a diferencia de los grupos que ya conocemos todos, pero bueno. WhatsApp como servicio bibliotecario, servicio digital bibliotecario. En el trabajo que nosotros tenemos hemos encontrado un montón de respuestas sobre cómo están usando los bibliotecarios el WhatsApp como servicio. Y es muy interesante. Lean el trabajo porque ahí van a tener algunas más apreciaciones, como difusión de información ciudadana local, canal de envío de mensajes de contención al público, cosas más de ocio para tranquilizarlos. Eso están haciendo muchas bibliotecas. Es un espacio virtual para la creación de grupos de trabajo internos, que ya lo vimos recién. Canal de comunicación institucional con los usuarios. Y también lo que hemos visto es el tema de cómo, por ejemplo, las bibliotecas por WhatsApp ofrecen y arman clubes de lectura. Los clubes de lectura también es una de las cuestiones que se está trabajando muchísimo, grupos de personas que se reúnen alrededor de WhatsApp. Bueno, esto habla de también un poco para extender un poco la charla, un poco este meme se ha difundido por las redes de la última cena, pero bueno, como el Zoom ya nos cambió la perspectiva de lo que es la vida en este momento de pandemia. Quizá vamos a ver qué va a quedar si nos vamos a acordar de Zoom. Serán otras aplicaciones, otra cosa que va a aparecer. Pero bueno, esto ya nos inunda a todos. Esta herramienta Zoom, como les comentaba, una herramienta de videoconferencias, es de una empresa también, digamos, tiene una parte gratuita que se ofrece a la mayoría de los usuarios en su servidor. Perdón, y también tiene otra parte que es para más de pago, con más servicios. A diferencia de otras plataformas, lo que tiene Zoom es que tiene una opción interactiva. Eso lo hace muy interesante para la cuestión educativa en algún aspecto. Pero tiene ciertas limitaciones con la cantidad de gente que uno puede hacer una
una charla o una conferencia. Pero es la aplicación del momento. Vamos a ver cómo se desarrolla el mercado, porque ya estamos viendo que Zoom y Google Meet ya lo abrió en este tiempo de pandemia, pero las empresas después van a empezar a cobrar. Así que estemos atentos porque hay todo un capitalismo de plataformas que se está desarrollando. Obviamente que se recomienda, yo también recomiendo Jitsi, que es un software libre. También es otra aplicación de videoconferencias. Bueno, las bibliotecas y la alfabetización informacional. En este caso, vamos a ver este tema de la sobredosis informativa por coronavirus también amenaza la salud. Estar expuesto a demasiada información sobre el SARS-CoV o el COVID-19 provoca ansiedad y estrés. Está a todos también la situación de encierro hace que estemos más ansiosos, estemos más estresados. Y también, en este caso, bueno, es un título, vieron que los títulos también son bastante llamativos. Cómo esta sobreexposición a este tipo de noticias nos pueden afectar a las emociones. Este es un término que también se instauró en esta época, la infodemia, sobre el tema de las noticias falsas vinculadas a todo lo que es a la sobreabundancia de información sobre el COVID, y cómo de alguna manera las primeras semanas, una cantidad enorme de desinformación, incluso algunos gobiernos, algunos responsables de gobiernos que difundieron información que era falsa. Algunos con mala intención, otros no, pero bueno, como estamos viviendo, las noticias falsas son parte de todas las sociedades, pero ahora se viralizan mucho más rápido. El tema de la infodemia es que la desinformación, hay mucha gente que lo que hace se asusta y, bueno, se cree esa información y actúa en consecuencia. Hay muchísimos ejemplos de esto que estoy hablando. Pero bueno, ese es el tema de la infodemia, que hay que trabajar nosotros los bibliotecarios para tratar de reducir esto y de brindar información fidedigna. Entonces me acordé de esta frase de Jimmy Wales: el nuevo analfabetismo no es no saber cosas, es no saber usar la información. Y eso es lo que tenemos que tender nosotros los bibliotecarios, a ayudar a otros a que usen mejor la información. También salió en IFLA digamos, flyers de cómo detectar noticias falsas, vinculados al COVID-19, porque hay uno muy parecido, pero ahora se vinculó a lo que estamos viviendo en este momento, a esta pandemia. Ustedes pueden leerlo ahí, es muy parecido al anterior, pero el tema es siempre chequear las fuentes. En Google copiamos y pegamos, podemos copiar y pegar el título, mirar bien los titulares, ojo, porque... Y el tema es que ya las noticias falsas no se comparten mucho por redes sociales solamente, sino que se hace por WhatsApp. Así que tengan cuidado con la viralización, porque ahora vamos a hablar de eso. Muchas cosas que circulan por WhatsApp no se hace por el tema, de la información en sí, sino se hace porque uno lo manda a un amigo y le cree más a un amigo que a otra persona. Acá le estoy dando un ejemplo. Esto se viralizó mucho por WhatsApp. No sé si algunos conocen. La Biblioteca Digital Mundial ya estaba en acceso abierto, pero si ustedes leen bien, la gente de UNESCO, que trabaja muy bien con esta Biblioteca Digital Mundial, no la liberó. Ya estaba liberado, pero bueno, sí lo que hizo, obviamente, la gente de la UNESCO difundió este servicio, pero se viralizó muchísimo. Incluso he visto bibliotecarios que hicieron eso. Y eso, por un lado, lo bueno es que se viralizó algo relacionado con las bibliotecas. Pero por otro, no es correcta esa información. Bueno, ahora nos metemos a algunos casos generales sobre que hemos visto. Hay muchísimos casos de servicios digitales. Hay en 46 acciones que realizan las bibliotecas argentinas ante la cuarentena COVID, que es un artículo que escribí en Infotecarios. Van a encontrar también un listadito de las bibliotecas argentinas, que también encontramos con Jessica. ¿Qué servicios digitales hicieron en esa cuestión?
Pero yendo a nivel general, me gustó este de la Biblioteca Nacional de Francia, con muchos recursos. Lo que hicieron ellos es una exposición virtual y es interesante verlo porque pueden entrar a distintas colecciones de forma interactiva, multimedia, con una lógica casi de videojuego, les puedo llegar a decir. Muy, muy interesante. Fantasy de la Biblioteca Nacional de Francia. Está en línea. Entren, aunque no sepan francés, y ponen el traductor de Google, más o menos los va enfocando. También a una biblioteca universitaria española. Esta imagen también la hemos encontrado en muchas bibliotecas. Puse esta porque interesante, estaban casi todos los integrantes. Contándoles a los usuarios de cómo están trabajando las bibliotecas en sus casas. Esta también es una linda forma de mostrarse, incluso algunos mostrando con su Zoom, sus reuniones. Pero bueno, cada uno mostró su caso, cómo trabajan los bibliotecarios en el teletrabajo también. Eso también está interesante mostrárselo a los usuarios para que sepan que también estamos de acá nosotros trabajando. Esta es la Biblioteca Nacional Escolar de España, que es muy interesante, y brinda un montón de recursos, y me gustaron cursos didácticos muy buenos, así que también entren y chusmeen un poco. También quería recomendar de mi país, de Argentina, la Biblioteca Nacional del Congreso, lo que también ellos trabajaron con recursos accesibles para las personas con discapacidad. Recursos virtuales estamos hablando, un montón de recursos interesantes para trabajar, mucho material en línea, material abierto. También la Biblioteca Nacional de Maestros de Argentina, también trabaja con Twitter muchísimo, el catálogo también tiene muchas colecciones de acceso completo. Las bibliotecas populares, también en Argentina, en canal de YouTube, algunos escritores, autores, los que han leído obras, y bueno, están difundiendo la lectura para todos. Esto también lo han hecho muchas bibliotecas. Clubes de lecturas por WhatsApp. En este caso, un club de lectura que se armó entre bibliotecas de distintos países, también de España y de Argentina. Un grupo de WhatsApp con bibliotecas de distintos países. Y bueno, quería comentarle ahora un caso especial de servicios digitales y presenciales, porque, como decíamos, la biblioteca expandida es nuestro concepto, que les quiero tirar el día de hoy, a ver si podemos ir hacia eso. En este caso, una biblioteca argentina reparte libros puerta a puerta por coronavirus, con todos los elementos, con toda la normativa, informándoles a sus autoridades, pidiendo la autorización, tomando las medidas necesarias. Esta biblioteca reparte libros a aquellos que lo solicitan. Esta es un flyer de difusión de su campaña, también tiene un hashtag. Esto lo tomo como un ejemplo, un caso ejemplo que podemos hacer todos, porque esto va a pasar cuando se reabran las bibliotecas. Primero no va a ser todo tan fácil y vamos a tener que seguir utilizando los servicios digitales por mucho tiempo, ojalá que no perdamos vista eso. Y aquí les muestro el Facebook de esta biblioteca, una captura de un posteo de Facebook, donde utilizan un WhatsApp para recibir los pedidos de los libros. E incluso los usuarios buscan los libros en el catálogo en línea, que está en la página web de ellos, de la misma biblioteca. Por eso le digo, los servicios digitales llegaron para quedarse, y este es un ejemplo de cómo vincularlos. E incluso tienen ahí una especie de tutorial de cómo hacer para las personas. Es una biblioteca pública, una mediateca en la provincia de Mendoza, en Godoy Cruz, localidad de Godoy Cruz, y trabajan de esta forma, una biblioteca expandida, y es ahí donde tenemos que apuntar estos servicios. O sea, la biblioteca, digamos, con sus servicios tradicionales va a seguir, de a poco, muy de a poco, pero los servicios digitales van a ser nuestro fuerte, principalmente donde van a estar los usuarios. Bueno,
¿Qué desafío de los servicios digitales bibliotecarios ante el COVID-19? Otro tema también es la cuestión de los adultos mayores, que los adultos mayores son la población más vulnerable por el COVID-19 en general, según los datos de la OMS a nivel internacional. Y es para ellos que tenemos también ofrecer servicios digitales. Y ellos necesitan alfabetizarse mucho más. Y tenemos que pensar servicios para ellos. Bueno, ahí tenemos que apuntarle, acercarles los libros nosotros, con el máximo cuidado, y también enseñarles, o sea, con videollamadas, estar al tanto de ellos también una cuestión de cercanía, de conexión. Hay personas adultas mayores que están muy solos en sus casas, y bueno, las bibliotecas comunitarias conocen a esa población, sería interesante que no pierdan el contacto, quizá muchos ya lo están haciendo, pero bueno, la alfabetización digital tenemos que trabajar muchísimo con ellos constantemente, y no lo veo, por lo menos, se trabaje demasiado en muchas bibliotecas. Ojalá que sea así. Bueno, potenciar los roles de los bibliotecarios como curadores de contenidos digitales y curadores de contenidos físicos. Esto de la curaduría de contenidos, de seleccionar material que sea relevante para las comunidades que asistimos. Recursos de información que encontramos en Internet. Ser buenos buscadores de información para todas las comunidades. Y también luchar para tratar de disminuir las brechas digitales, sociales y económicas. Ni más ni menos. Obviamente que no es el papel nuestro principal. A ver, no quiero que caiga mal, pero la responsabilidad es de toda la sociedad, desde mi punto de vista, y los bibliotecarios, para mí, tenemos que luchar contra esto, para generar mejores sociedades, para sociedades más empoderadas, ciudadanos con mejores herramientas en el mundo físico y en el mundo digital. Potenciar los roles de bibliotecarios como curadores de contenidos. Idear una biblioteca expandida, semipresencial, equilibrando servicios digitales remotos y presenciales. Si no pensamos en lo digital, hoy en día, desde la biblioteca, estamos dejando a mucha gente afuera. Obviamente que estamos dejando afuera y tenemos que integrar a los que no pueden acceder, pero también tenemos que pensar a la gente que sí tiene el acceso, pero no tiene la formación necesaria para hacer un buen uso. Entonces tenemos que equilibrar. Acá yo le doy una vuelta de tuerca. O sea, pensemos en los que tenemos y también en los que no tienen acceso. O sea, ir por las dos puntas, pero porque siempre se dice, bueno, a los que no tienen acceso, pero también a la gente que tiene acceso y por ahí no las usa. Hoy más que nunca, bibliotecas resilientes, creativas y con sentido de servicio. Ese es el desafío que tenemos todos, así que bueno. Reflexiones finales ya para ir redondeando. A ver cómo estamos de tiempo. Bien. Las bibliotecas también son cultura digital. Las bibliotecas también son educación en línea. Es información digital y espacios de encuentro, tanto presencial y virtuales. No solo son colecciones impresas, eso un poco resumiendo la idea que les transmití. Y bueno, el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? No, la verdad que no sabemos, un futuro incierto. Pero sí vemos una bruma y va a estar difícil para todos, para todo nivel social, obviamente, de todo tipo. Y bueno, ahí tenemos que apoyar a la ciudadanía para más que nunca. Entonces tenemos que ofrecer los mejores recursos, sean digitales, sean físicos, y bueno, con el apoyo de los gobiernos, con el apoyo de todos. Bueno, listo, ya he terminado con la charla. Espero que le haya servido y bueno, estoy acá dispuesto a consultar a lo que ustedes quieran.